Vamos a ver esto. Ya, vamos a ver la práctica 15, entonces. Si bien vamos a hacer una determinación espectrofotométrica de la fosfatasa alcalina en suero, en esencia, desde el punto de vista, digamos, más didáctico, lo que vamos a hacer es la determinación de la actividad enzimática de la fosfatasa alcalina. Es decir, vamos a medir la actividad enzimática. Vamos a ver que la actividad enzimática está relacionada con la velocidad de la reacción. Objetivos de aprendizaje: al finalizar la práctica, ustedes tienen que estar capacitados para lo siguiente. Tienen que poder comprobar la aplicación práctica en laboratorio de los principios teóricos de enzimología que hemos ido estudiando. Tienen que estar capacitados para calcular la actividad enzimática a partir de la velocidad inicial de las reacciones, aplicando la ley de Lambert-Beer. Tienen que estar capacitados para aplicar una metodología para calcular la actividad enzimática de una enzima que esté presente en una muestra biológica o en cualquier muestra. Tienen que poder interpretar una curva de progreso de una reacción enzimática y tienen que poder aplicar las ecuaciones que permitan realizar cálculos para determinar la actividad enzimática. Esta práctica sí la vamos a hacer. No va a ser de ejercicios nada más como la anterior, pero la anterior sirve de base también para entender mejor esta. Entonces, vamos a usar como enzima la fosfatasa alcalina. Esta enzima tiene la particularidad de que es una enzima que hidroliza el enlace, los enlaces éster fosfórico, y se encuentra en casi todos los organismos, presente en huesos, hígado, placenta, y por eso sirven para detectar algunas alteraciones o patologías relacionadas con estos tejidos u órganos. Existen varias distintas isoenzimas. Recuerdan que vimos en teoría que las isoenzimas son aquellas enzimas que están presentes en diferentes tejidos, pero que catalizan la misma reacción. La determinación, veamos el fundamento de la reacción. La fosfatasa alcalina, hemos dicho ahorita que es una enzima, es una hidrolasa. Su sustrato es el paranitrofenilfosfato, ¿no? Y que tiene como función la fosfatasa alcalina, pues hidrolizar este enlace fosfoéster. Este es un enlace fosfoéster. Entonces la fosfatasa alcalina, utilizando agua como reactivo, hidroliza este enlace. Condiciones de reacción: recuerden siempre una reacción que se reconoce. Este sería el sustrato, el reactivo, la enzima, las condiciones de reacción y el producto. Bueno, entonces recuerdan que habíamos visto que en la estrategia para medir la velocidad de reacción puede ser por desaparición del reactivo o por aparición de producto. En este caso vamos a medir por aparición de producto, puesto que el paranitrofenil absorbe muy bien a 405 nanómetros de longitud de onda. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diseño cómo vamos a medir la actividad de una enzima? Pues la vamos a medir por aparición de este producto. Y la velocidad de aparición de este producto a 405 nanómetros es proporcional a la actividad enzimática de la muestra. Y por eso vamos a usar la ley de Lambert-Beer, por esa proporcionalidad. Entonces, quiere decir que a mayor cantidad de producto que se forme, significa mayor actividad enzimática. Entonces, la actividad enzimática se determina, hemos dicho siempre, conociendo la velocidad de la reacción. Y hemos recordado y hemos visto, ¿verdad?, en la anterior clase también, el anterior tema, que la velocidad de reacción se define como cantidad de sustrato consumido o cantidad de producto formado por unidad de tiempo. Así se mide la velocidad. Cuánto de producto se forma por unidad de tiempo. En nuestro caso vamos a representar por aparición de producto. Entonces, la velocidad que vamos a medir, que sería la velocidad inicial, va a estar dada por esto. Velocidad inicial es delta absorbancia de formación del producto por minuto. Escriban un ladito eso. ¿Qué significa esto? Quiere decir que la velocidad inicial estará en función de la variación de absorbancia de producto que se forma, variación de la absorbancia
del producto que se forma por minuto. Y hablamos de velocidad inicial porque estamos en esta zona del gráfico, es decir, donde hay proporcionalidad directa. Y el cálculo de la concentración del producto, o sea, cuánto de producto se forma por minuto, vamos a hacerlo aplicando la ley de Lambert-Beer. La absorbancia es igual a epsilon por concentración por L. Pero en este caso, en enzimología, como estamos aplicando la ley de Lambert-Beer a enzimología, la concentración no es, digamos, gramos, miligramos, milimoles, no. Escriban aquí un ladito donde ustedes tengan sus apuntes. Escriban esto, por favor. La actividad enzimática, entre paréntesis pongan, o sea, en palabras muy simples, el contenido de enzima en una muestra, cuánto de enzima, ¿no? Hay en una muestra, el contenido de enzima en una muestra, es decir, la actividad enzimática, no se expresa en unidades de concentración simples o comunes. No se expresa en unidades de concentración comunes. Es decir, no se expresa en gramos por ciento, gramos por litro, milimoles, micromoles, no. Se expresa como unidades internacionales por litro. El contenido de una enzima en una muestra, es decir, la actividad enzimática, se expresa como unidades internacionales por litro. Entre paréntesis ponga esto, U, L, barra L. A veces se pone UI, es lo mismo. O simplemente U por litro, unidades internacionales por litro. Entonces, en este caso, en la ecuación de Lambert-Beer, esta C no es la concentración, sino la expresamos como actividad enzimática. L siempre es 1 centímetro y el coeficiente de extinción molar es del producto cuya absorbancia queremos medir. En este caso, el epsilon del paranitrofenil es 18.500 litro por mol a la menos 1 por centímetro a la menos 1. Creo que faltaba esta L, chicos. Litro por mol a la menos 1 por centímetro a la menos 1. Es el epsilon del paranitrofenil. ¿Qué necesitamos para la parte experimental? Espectrofotómetro, cubetas, gradillas, micropipetas y un espectrofotómetro, como les decía acá. Tubos especiales de espectrofotómetro, que son tubos de borosilicato y que tienen un grosor estandarizado para medir la absorbancia. Entre los reactivos necesitamos el tampón o buffer carbonato 0,1 molar de un pH con un pH de 10.2 más o menos, el paranitrofenilfosfato 10 milimolar, que es el sustrato, la coenzima, el factor de magnesio, 1 milimolar, hidróxido de sodio 3 normal y suero. Chicos, ya he conseguido el reactivo, el otro día iba a probar, el equipo también me lo ha entregado el doctor Sandro, había estado creo en mantenimiento, por eso es que tal vez no han usado con la doctora Rocabado, me dijeron que no habían usado, estaba en mantenimiento, entonces menos mal que ya acabó el mantenimiento, lo vamos a usar. Entonces, estos cálculos de cómo se prepara esto va a estar en su cuestionario, para eso hemos llevado el anterior tema, ¿verdad? Buffers. Van a prepararme un tampón de carbonato 0,1 molar que tenga un pH de 10.2. Y todo esto que es facilito de preparar, ¿no? Cálculos, chicos, porque nosotros no vamos a tener el paranitrofenol puro. Ahorita hablamos de eso. Y suero, pues yo voy a conseguir. Condiciones de reacción, vamos a trabajar con una longitud de onda de 405 nanómetros, temperatura 37 grados, y el equipo sí nos permite programar. O sea, vamos a hacer una programación de lectura de 3 minutos y 20 segundos. Volumen de muestra se necesita poquito, 10 microlitros de la muestra. El procedimiento tiene siempre enzimología y estrictos protocolos de reacción. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Repito, esto sí vamos a hacer en la práctica. Es en un tubo de ensayo para espectrofotómetro.
Vamos a temperarlo, ya les explico cómo, a 37 grados. Y vamos a preparar un reactivo de trabajo. Ahorita no amerita que les diga cómo se va a preparar, lo vamos a hacer cuando estemos haciendo la práctica. Un reactivo de trabajo se llama así, que consiste en la mezcla del sustrato, que es el paranitrofenilfosfato, más el buffer de carbonato. De ese reactivo de trabajo vamos a tomar 1 mililitro y lo vamos a colocar en nuestro tubo. Vamos a mezclar y lo vamos a preincubar a 37 grados nuevamente. La temperatura es sumamente importante en reacciones enzimáticas. Mientras, vamos a llevar el espectrofotómetro a 0 de absorbancia con agua. Aumenten esto. En lo que he comprado es con agua. Hay otros que indican el llevar a 0 con el reactivo. Entonces, no, en este caso es con agua destilada. Y una vez que se ha temperado 5 minutos, recién añadimos la muestra, 10 microlitros. Inmediatamente activamos el cronómetro. O, si no, hacemos la programación. Entonces, nuestro esquema de trabajo es, en un tubo de espectrofotómetro colocamos 1 mililitro del sustrato y buffer, reactivo de trabajo. Preincubamos 5 minutos a 37 grados y mientras tanto llevamos a 0 con el blanco, ¿no? Con agua. O sea, el blanco es agua en este caso. Transcurridos los 5 minutos, añadimos 10 microlitros de suero a nuestro tubito y introducimos en el equipo y activamos el cronómetro. Mezclar y inmediatamente activar el cronómetro y leer la absorbancia inicial a los 20 segundos, luego leer cada minuto hasta los 3 minutos y determinar la diferencia promedio de absorbancias, o sea, delta absorbancia de formación del producto por minuto. En este caso, en este equipo, el StatFax lee cada 30 segundos. O sea, porque lo hace es para mayor precisión. Cuanto más puntos se tenga, pues mayor precisión existe, ¿no? Pero recuerden que tenemos que aplicar los cálculos por minuto. Y vamos a usar ese promedio para los cálculos. Eso está muy relacionado con el anterior tema, chicos, que hemos avanzado. Entonces, ¿qué es esto? Colocamos la muestra y el equipo va a empezar a leer. Medimos la absorbancia a 405 nanómetros y medimos a 20 segundos y luego cada minuto hasta 3 minutos. No quiero confundirlos. Dice aquí que se debe medir cada minuto, pero el equipo mide cada 30 segundos. Y así, por ejemplo, el equipo nos va a leer a los 30 segundos esta absorbancia, 30 segundos después esta absorbancia, 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. Como es 3 minutos de lectura, fíjense, a los 30 minutos es esto. 30 minutos después, o sea, 1 minuto sería esto. 1 minuto y medio, 2 minutos y medio, 3 minutos. Es la velocidad inicial. Como esto está cada 30 segundos, pero igual que tenemos que hacer, queremos saber cuánto es la velocidad cada 30 segundos, en este caso. ¿Qué hacemos? Sacamos los deltas. 0,699 menos 0,676. Eso nos da 0,023. Se resta 0,722 menos 0,699. También nos da así y así. Con toda, vamos sacando los deltas. Más o menos es casi constante. Pero esto es cada 30 segundos. Queremos por minuto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo sumamos. Esto y esto lo sumamos. Esto y esto lo sumamos, ¿no? Y así. Y vamos obteniendo la suma. Esta sería, ¿qué cosa? La absorbancia del producto por minuto. Esta sería la velocidad de la reacción. Cuánto de absorbancia de producto se forma por minuto. Para esto sacamos el promedio, igualito como hemos hecho en el anterior tema, chicos. Sacamos el promedio y ese promedio usamos en los cálculos. Les pongo esa fotito de hace 2 años, porque digamos, bueno, ¿por qué he usado esto? Estos valores, fíjense, 0,676, 0,699, pues son totalmente reales, son estos que he puesto acá para explicarles. Y pues acá también, fíjense, esto nos da el equipo. Bueno, esto nos da si le apretamos ciertas teclas, vamos a ver, pero esto nos da el equipo. No nos dice qué es ni de dónde ha sacado nada, nosotros tenemos que interpretar. Entonces, si se fijan, 0,023 es la diferencia entre 0,699 menos 0,676. Pero luego nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Sumar para que sea por minuto, ¿verdad? Lo mismo. Listo.
el equipo nos da este resultado, chicos. Y nos da este valor, que resulta de dónde ha salido, pues fíjense de esto, ¿no? De la suma de cada 30 segundos nos da esto. Y nos da incluso el resultado. Esto es bueno en sentido de que para clínico al menos, a veces uno en un laboratorio hay 20, 30 muestras, pues eso ayuda. Sin embargo, si aparece algún problema, si sale de la linealidad, esto deja de tener importancia. Nosotros tenemos que calcular el resultado. Luego se grafica, voy a mostrar, y esto es absorbancia, fíjense, en función del tiempo, ¿no? Segundos. Entonces, varios puntitos, nos di que si nos sale el gráfico así, es que ha leído muy bien. Está aumentando la absorbancia a medida que aumenta el tiempo, ¿no? Los segundos, va aumentando de manera constante. Cálculos y resultados, vamos a calcular la actividad enzimática en unidades internacionales por litro. Eso hemos dicho, ¿verdad? Se expresa en unidades internacionales por litro. ¿Y qué es una unidad internacional por litro? Escriban. Una unidad internacional por litro, una unidad internacional por litro, se refiere a los micromoles de producto que se forman, micromoles de producto que se forman por minuto expresados por litro de muestra. Expresados por litro de muestra. ¿Por qué litro? Si estamos hablando de unidades internacionales, se usa en todo el mundo esto. Entonces, como quiera que esto es una enzima, por ejemplo, esto se aplica a enzimas de importancia clínica. Porque por litro, en un ser humano más o menos adulto de unos 70 kilos, más o menos tiene unos 5 litros aproximadamente de sangre. Entonces es para expresar por litro, por ese motivo. Y entonces se utiliza esta ecuación. Esta es la ecuación para medir la actividad enzimática. ¿Y de dónde sale esta ecuación? Vamos a ver primero qué significa cada cosa. ¿Qué sería esto que estoy encerrando? Esta es la velocidad de formación del producto. Delta absorbancia del producto por minuto. Y los otros componentes los conocemos. El epsilon o coeficiente de extinción molar del paranitrofenol, que es el que estamos midiendo, es 18.500 litros por mol a la menos 1 por centímetro a la menos 1. Que es L, 1 centímetro siempre. Y el factor, este factor es un factor de dilución que según el protocolo de la reacción, vamos a calcular y se considera, hay que tener cuidado con las unidades. Me estoy refiriendo a esto, chicos. Ahorita hemos visto el protocolo. Caramba, ¿dónde está el protocolo? Aquí. Fíjense, hemos colocado 1 mililitro del reactivo de trabajo y 10 microlitros de muestra. Cuidado, no se puede sumar, hay que tener cuidado. Estos son microlitros y esto es mililitros, ¿no? Bueno, ese cálculo me van a hacer para la siguiente clase ustedes. ¿Dónde estamos? Acá. Perdón. Acá el factor, entonces, según el protocolo de reacción, hay que considerar las unidades. Y el factor estaría dado, como ustedes ya saben cómo se calcula un factor, volumen total sobre volumen de la muestra, ¿no? O volumen inicial. Se dice, ¿no? Volumen final sobre volumen inicial. ¿Recuerdan? Pues en este caso es lo mismo. Volumen total sobre volumen de la muestra. Nuestro volumen total, según el protocolo, ¿cuánto es? El volumen de muestra, según el protocolo, ¿cuánto es? Y se calcula el factor. En este caso vamos a usar epsilon. Y recordemos qué es el epsilon. Permítanme un cachito. Recuerden la anterior clase les dije que íbamos a ver algunas diapositivas cuando estemos avanzando esta otra materia, este otro tema. Entonces, el cálculo del coeficiente de extinción molar se parte de la ecuación de Lambert-Beer. Y recuerden que es el epsilon, pues es una medida de la absortividad de cierta sustancia a cierta longitud de onda. Es decir, cuánto absorbe esa sustancia, cuánto absorbe de luz o cuál es su absorbancia a determinada longitud de onda. Y eso es como una constante. El epsilon se calcularía despejando de la ecuación de Lambert-Beer y sería absorbancia sobre L por concentración.
un ejemplo les había dicho. Por ejemplo, si tendría, ¿en qué caso se usa el epsilon? Les había dicho, recuerdan chicos, que cuando no tenemos la sustancia cuya concentración queremos medir, en este caso no es la concentración, velocidad de formación del producto, del paranitrofenol. Pero como no tenemos, ¿por qué no tenemos? Porque si tendríamos que tener el sustrato de todas las enzimas clínicas, tendrían los análisis un costo enorme. Y pues entonces lo que se tiene es el valor del epsilon de esas sustancias. Y ese valor del epsilon pues lo determinan en otros laboratorios y pues lo comparten, ¿no? Pero en algún caso hay que conocer cómo saber calcular un epsilon. Entonces, por ejemplo, el epsilon, si tuviéramos, digamos, el paranitrofenol o tuviéramos la sustancia, preparamos una concentración determinada, medimos la absorbancia a una longitud de onda, por ejemplo, 280, y sustituimos en esta formulita. Por ejemplo, para absorbancia de 1,5, para la concentración de 0.05 milimol, por ejemplo, me da una absorbancia de 1,5, y haciendo la simple división ya tenemos el epsilon de esa sustancia X. ¿Verdad? Hasta ahí vimos. También se puede medir el epsilon preparando varias concentraciones de la sustancia. Por ejemplo, 0,1 molar, 0,2, 0,3, por ejemplo, de paranitrofenol, si lo tuviéramos, ¿no? 0,1 molar, 0,2 o cualquier concentración. Y medimos la absorbancia a la longitud de onda que corresponde. Entonces tenemos una tabla con dos variables. La absorbancia en las ordenadas, la concentración en las abscisas. Y si, perdón, voy a añadir esto. Si el epsilon es absorbancia sobre L por C, A sobre C, que será absorbancia, sobre C, que sería la pendiente. Entonces, si tenemos estos datos, podemos reemplazar Y2 menos Y1, o sea, esto, ¿no? Y2 menos Y1, 0,41 menos 0,27, sobre X2 menos X1. Y entonces, de esa manera, cualquier valor he puesto, chicos, ¿no? Se calcula el epsilon. Y recuerden que les había dicho, el epsilon sustituye a un estándar. Cuando no tenemos el estándar, porque podemos tener patrones y sustancias puras, son carísimas, de todos los sustratos, pues tenemos el dato del epsilon. Repito, el epsilon sustituye a un estándar. Cuando no se puede, digamos, acceder a tener el estándar. Y sabemos, capítulo 1, que es el estándar, una sustancia de identidad conocida, concentración certificada, ¿no? Y eso cuesta, chicos. Entonces, volvemos acá. Entonces, para ver de dónde sale la ecuación, recordemos, pues esto es lo mismo, chicos, ¿no? La ley de Lambert y Beer que vamos a aplicar, hemos recordado, y vamos a partir para calcular el coeficiente de extinción molar o epsilon, partimos de la ecuación de Lambert-Beer, es la misma que acabamos de ver. Y, por ejemplo, les he puesto aquí, ¿cómo calcularíamos el epsilon del paranitrofenol en las siguientes condiciones? Por ejemplo, si tuviéramos, imagínense, el paranitrofenol, preparamos esta concentración de paranitrofenol. 0.049 mol litro, nada del otro mundo, o sea, se puede, ¿verdad? Y medimos la absorbancia de esta concentración a 405 nanómetros. Si esa absorbancia nos daría, por ejemplo, 0,91 de absorbancia, aplicamos directamente la ecuación y haciendo esta simple división tenemos el epsilon. Pues así se calcula. El asunto es que tener la sustancia. Repito eso, quiero dejar claro. Entonces, por ejemplo, tendríamos el epsilon 18.5 milimol a la menos 1 por centímetro a la menos 1. Su análisis dimensional, recuerdan, les he puesto como recuerdo, chicos, de dónde sale esto a la menos 1 a la menos 1, pues es porque está en el denominador y para expresar en un solo nivel, lo ponemos 6 a la menos, centímetro a la menos 1, mol a la menos 1. Son recuerditos de la dimensión del epsilon. Y entonces vamos a usar, les decía, volveremos a nuestro tema, usamos esta ecuación. ¿Y de dónde sale esta ecuación? Esta ecuación la van a usar, no sé si al año harán, no sé, esta parte de enzimología no estoy muy segura, pero en clínico sí van a usar. Y después en internado, después en su vida, si se ocupan de clínico, chicos, si van al área de clínico. Análisis clínico. Entonces, ¿de dónde sale esta ecuación?
sale de la ley de Lambert-Divir, en la que si hablamos de esto, si despejamos C sería absorbancia sobre epsilon por L. Pero que hemos dicho que en enzimología la concentración no se expresa como gramos litro, milimoles, nada. Se expresa como unidades internacionales litro. Y entonces, absorbancia, colocamos que delta absorbancia por minuto. ¿Qué sería esto? Perdón. La velocidad. Ay, mucho frío. Absorbancia sería la velocidad por minuto. Delta absorbancia por minuto. Epsilon lo mismo. Y L el diámetro interno del tubo. Y F sería un factor que depende del protocolo. Si ustedes se fijan, esto es esto. En este caso, L sigue siendo 1 centímetro y el coeficiente de extensión molar el que les he dado. Para cada enzima con su sustrato se conoce, al menos de las enzimas de importancia clínica, se conoce su epsilon. El epsilon, repito, reemplaza al estándar. Ahora, el epsilon puede expresarse en diferentes unidades, por ejemplo, mol o milimol. Entonces, este número varía, que vamos a ver en el factor en la fórmula. Entonces, si nos fijamos en nuestra fórmula y la separamos un poquito, vemos que el epsilon es una constante. L es constante, siempre 1 centímetro. Y esto sería el factor que está dado por el volumen final sobre el volumen de la muestra, que se calcula y multiplicado por este número que vamos a ver de dónde sale. Todo esto se transforma en otro factor. Este factor es el que se coloca en el equipo. Si nosotros lo tenemos que calcular, le colocamos al equipo y el equipo nos ayuda mucho. Pues nuestra tarea va a ser calcular este factor. Para la siguiente clase, chicos, me van a traer esto. ¿Cuánto sería este factorcito? Si es el factor grande, ¿cuánto vale esto? Volumen final sobre volumen de muestra. Y las unidades internacionales hemos dicho que se expresa en micromoles por minuto por litro, es decir, micromoles de producto que se forman por minuto por litro de muestra. Si expresamos el epsilon en milimoles, ya no multiplicamos por 1.000.000, sino por 1.000. Vamos a hacer eso al hacer los cálculos de dónde sale. Y siempre tenemos este factor. Según cómo estamos expresando nuestro epsilon, puede ser que encontremos que el epsilon expresado en milimoles o el epsilon, que tal en un set de reactivo nos dan como milimol o nos pueden dar como mol. Entonces, si no conocemos esta ecuación, podemos cometer un tremendo error al expresar el resultado. Eso vamos a hacer en la práctica, chicos. Bueno, luego en su informe van a poner cálculos y resultados porque vamos a hacer todo esto. Conclusiones, cuestionario y el cuestionario que va a incluir los temas que entran al tercer examen. Este cuestionario voy a entregarles máximo hasta mañana en la mañana, chicos, para que ya vayan viendo eso. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? Para la siguiente semana que vamos a hacer, sí, la parte práctica, no tienen que traer nada. Solo sí, por favor, chicos, vengan estudiando el anterior tema y este tema para que esta parte al menos esté clara cuando hagamos. Tienen que ir a la clase estudiando, no tienen que llevar ninguna muestra ni nada, solo estudiando. Bueno, si no hay ninguna pregunta, chicos, quedamos ahí. Para mañana, felicidades, chicos, que pasen bonito día, sean buenos estudiantes, sobre todo buenas personas y buenos compañeros, chicos. Un abrazo. Mañana les felicito por chat. Hasta luego, chicos.